En el año 2020, nosotros iniciamos por la plataforma de Instagram una serie de entrevistas con amigos de diversos países para hablar de la madre tierra. Luego, en el año 2021, 2022, hicimos Madre Tierra, Conexión Madre Tierra para televisión. Unas temporadas que pudieron ver por TVFAN, por Avila TV y otros canales. Y ahora, 2023, hemos arrancado con Conexión Madre Tierra Radio y Conexión Madre Tierra Podcast. Porque necesitamos seguir hablando de estos temas de la madre tierra, que hay que colocarlos en el imaginario colectivo, hay que posicionarlos. Y estamos convencidos como equipo que es fundamental sembrar conciencia para esta generación y las generaciones futuras. Les habla Eric Rangel y hoy en esta emisión de Conexión Madre Tierra Podcast arrancaremos hablando de reciclaje. Y para ello tenemos como invitado al ingeniero Héctor Bravo. Él es un compañero dirigente nacional del ecosocialismo, militante de la Revolución Bolivariana, de la causa de la vida y de la madre tierra. Bienvenido, Héctor. Gracias por este espacio y por estos niveles de comunicación. Sabes que venía pensando en este momento, está conectada a la madre tierra, pero nosotros estamos conectados a ella, como individuos, como sociedad. Entendemos realmente que somos parte de un ecosistema. Entonces ese es el nivel de conciencia que queremos hacer llegar en este tipo de espacios. Y como invitado, que tengo el honor de estar aquí con Eric. En el primer programa. En el primer programa de Conexión Madre Tierra por podcast. Mira, Héctor, vamos a arrancar por presentarte. Eres guaro y eres ingeniero, pero además militante del ecosocialismo. ¿Cómo llegaste a militar? ¿Qué te motivó a militar? Siempre fue un tema de conciencia, desde chamo, desde niño. Y bueno, poco a poco, más allá del tema formativo académico, siempre nos ha llamado la tierra a, como lo venía diciendo en sus niveles de lenguaje, siempre existen todas esas percepciones, desde muy silentes hasta lo más voraz, lo más violento, y donde uno injustamente se siente con el arraigo en defenderla. Entonces, bueno, es un modo de vida, creo yo, a pesar de que nosotros, la especie humana, tenemos una característica, que es que convivimos de una manera bastante, no tenemos esa sintonía. Entonces, tenemos que elevar la voz para que todos, o entrar en el mismo nivel de todos para que sientan lo que realmente nos ha llamado a la madre tierra, a defenderla y a convivir y a cohabitar con ella. Y ahora viene un elemento clave. Vamos a hablar de reciclaje. Algo que parece cotidiano, que mucha gente lo nombra y escuchamos campañas en las comunidades, en las escuelas, en los centros comerciales, en las alcaldías, las gobernaciones. Todo el mundo habla de reciclaje, pero no terminamos de asumirlo, asimilarlo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente. El sistema nos ha implantado que simplemente vamos a consumir y a desechar. Cuando compras la charcutería en que viene embalada en plástico, estás comprando basura. Es algo increíble. Tú consumes lo que lleva adentro, pero ¿y lo demás? No lo reutilizas. No hay una práctica inteligente arraigada en la sociedad. Y ese es nuestro papel actualmente en Conexión Madre Tierra, conectarnos con ella y saber que estamos abusando de todos los implementos en donde vienen los productos que realmente necesitamos. Como vi una cosa muy loca en estos días, Héctor. Vi una naranja embalada. Y tú dices, pero si ya ella viene protegida con su protección natural, la concha protege la fruta, igual que el cambur y que otras frutas que vienen ya protegidas, pues no necesitan. Sí, en su cadena evolutiva. No necesitamos emboplas. En su cadena evolutiva, la naturaleza ha sido sabia. Y bueno, ella va generando sus niveles de resistencia ante la intemperie. Y nosotros hacemos algo tan ilógico como envolverla. Habrán cosas que ameritarán ello, pues. Pero una fruta, algo tan biológicamente estable, que incluso tiene su ciclo en el año y que incluso cada una de sus partes tiene un porqué. Pero fíjate, esta sociedad quiere comer fresas desde enero hasta diciembre. Quiere comer uvas desde enero hasta diciembre. Quiere comer manzana de enero a diciembre. Son una serie de frutas que también han generado
cultivos in vitro, otras iniciativas, otras acciones para mantenerlas todo el año. Sí, ahí donde empieza también el tema de los transgénicos. Que es otro tema que vamos a Que desarrollar vamos a en desarrollar, Conexión que Madre se va a Tierra desarrollar más adelante. más adelante con otro compañero. Yo les seguiré invitando. Pero volviendo al reciclaje. Al reciclaje. Las 3 R. Todo el mundo dice, no, las 3 R, ¿qué ¿Cuáles tal? son esas? Dice la gente. ¿Cuáles? ¿Cuáles 3 R? Se nos olvida, utilizamos las cosas y las volvemos a botar. Pero entonces se reusa, se reutiliza y se recicla. ¿Ok? Entonces son 3 niveles en los cuales nosotros debemos entender, pero también hay que generar las condiciones para que se pueda reciclar, para que se pueda reusar y para que se pueda reutilizar. Tú sabes que el naturalista mexicano Andrés Cotta Iriart dice que los seres humanos somos simios parlanchines adoradores del plástico. ¿Qué dirías tú de eso? No. Es algo automático. Ni siquiera adoradores, somos autómatas que simplemente utilizamos y lo buscamos como una necesidad, no como una posible herramienta para ciertas cosas. Por ejemplo, hay altas temperaturas que deben ser algunos materiales fundidos con polímeros termoestables. Eso es una utilidad muy específica y que no tiene degradación y que por supuesto, bueno, hay que en algunos casos de procesos productivos se utiliza. Pero el caso contrario ocurre con el día a día en las compras. Las compras están más sencillas en una bolsa plástica. Mire, hay cosas muy sencillas, Héctor, que tú puedes arrancar en casa con el tema de reducir, porque eso es lo primero, la primera R, reducir las cosas que no son necesarias consumir o que pueden utilizarse otros envases, otros empaques para tú adquirirlas. Hay algunos locales ya a nivel mundial, en Venezuela hay pocos. Esto es una buena idea para los emprendedores, montar algún local Totalmente. que tenga que ver lo que llaman sin basura o cero basura. Son locales donde tú te presentas con tus envases y ellos te recargan. Te recargan detergentes, te recargan granos, te recargan todo lo... ¿no? Y toda la comida también la va recargando. Es súper nota, no necesitan plástico, disminuyen los costos. Inclusive disminuyen los costos para la adquisición de esos productos que uno usa día a día, pero que hay que ampliar ese tipo de reducción de de plásticos de envases y tú puedes reutilizar los que ya tienes en casa. Y compras lo que necesitas, porque por ejemplo, podrías comprar 300 gramos de arroz. La presentación comercial es de 1 kilo. Claro. Pero si tú quisieras, compras 300 gramos de caraota, 300 gramos de arroz o medio litro de cualquier detergente que puede ser líquido. Podemos tener un polvo. coleccionable de envases en casa y podemos llevarlos al automercado, al mercado, al sitio de compra y recargamos los granos, recargamos los químicos, recargamos lo que pudiésemos llevar a casa y que necesitásemos. Entonces reducimos, primero, reduce. Y ahí lo ponemos grandísimo, reduce. Luego viene reutiliza. ¿Sabes que en casa, bueno, mi madre, saludos a mi madre, que está viendo este podcast, ella siempre tomó los envases de mayonesa y los convertí en vasos. En vasos, era el envase para los botones. Exacto. O para los hilos, ella cose. Así que siempre teníamos mercería en la casa. No le hacía falta emplear otros o comprar otros envases y que la industria generara más plástico para poder ella comprarlos. Entonces ya lo tenía. ¿Tú te acuerdas que antes había muchas cosas de vidrio, Héctor? Totalmente. Eso se ha perdido. Yo me acuerdo de las botellas estas, incluso de gaseosa, retornables. Increíble. Acá se retomó por el tema de la guerra económica. Muy espontáneamente nuevamente la industria posicionó lo que son los envases de vidrio y que a pesar de ello, que genera cierta emisión de carbono, una importante emisión, es mucho más económico a nivel ecológico que producir plástico realmente. Ahora, el tercer nivel, como el superior. El superior. Reciclar. Entonces la gente dice, oye Eric, cuando hemos hablado de reciclaje, tú me pides a mí que llegue a casa y separe las cosas. Una bolsa para la materia orgánica y una bolsa para los reciclables. Y yo propongo una tercera bolsa siempre, que es para lo higiénico. Lo del baño, todo este tema. Una bolsa de lo higiénico, una bolsa en la cocina de lo orgánico y una bolsa para lo que se recicla. Pero después ellos me dicen, ¿quién viene a buscarlo? Claro, es por ello que digo, y lo decía anteriormente, nos hemos preparado para ese nivel. Porque tú puedes segregar fácilmente lo reciclable de lo orgánico y en 2 camiones de la basura, ¿verdad? O de la basura reciclable, se lo lleva. Y lo orgánico se lo lleva otro vehículo.
Y es lo que hacen otros países. Simplemente, es una segregación simple, sumamente Sí, sencilla. lo hemos dicho, la separación en el origen. Totalmente. La separación en el origen. Y que no necesita mayor tema formativo. No, pero además que sirve para que se conecten las comunidades organizadas, bien sea en la figura del consejo comunal, la comuna o cualquier figura organizativa que tengas en tu comunidad con diversas unidades productivas, empresas, cooperativas o cualquier forma asociativa que tenga un fin económico, y ahí tiene que haber un match. Hay una cadena productiva que se genera. Claro. Y de paso genera PIB, genera Producto Bruto. Entonces, esto eleva la economía. Y además hay menos mitigaciones ambientales que generar. Entonces, es bastante importante que entendamos que de una manera muy sencilla, pero que además desde los sistemas de disposición final deben adecuarse para poder procesarlos, porque no tiene mayor lógica. Ya incluso hay muchos emprendimientos en el área de captación de basura que pueda ser reciclada y simplemente hay que masificarlo. Sí, yo he visto, hay experiencias extraordinarias en Anzoátegui, en Barcelona, hay una experiencia y una escuela del reciclaje, está Recibar, que tienen ya varios años, igual en el San Cristóbal, en el estado Táchira, está la escuela del reciclaje. En La Guaira tuve la ocasión de ir recientemente y conocer la empresa de reciclaje que tiene allí, la empresa privada en alianza con la gobernación de La Guaira, y así en toda Venezuela, en Valencia, experiencias en Maracay, en Maracaibo, en las grandes ciudades. Porque cuando hablamos del tema reciclaje, también, Héctor, hay que decirlo, es un tema de volúmenes. Claro que porque sí. La gente no puede partir de que esto es un hecho netamente económico. Esto tiene que ser un hecho de la conciencia. Lo económico es como lo añadido, el plus. Pero yo siempre le digo a la gente, recicla no por lo que te va a beneficiar al comercializar ese material. Recicla por lo que va a beneficiar a tu comunidad, tener espacios sin basura, Héctor. Hemos visto una labor que ustedes hicieron en Lara, y también yo quisiera que la compartiéramos, claro, que han tomado espacios que antes eran microvertederos y con la comunidad hacen el saneamiento. El saneamiento, totalmente. Caso de la comunidad Lomas de León, por su particularidad, es una comunidad que tiene un territorio bastante retirado del perímetro urbano y que, ellos mismos han logrado hacer el saneamiento en su espacio, que además es un monumento natural, están colindantes con el monumento natural Lomas de León, y han generado cierta sinergia y han logrado ir avanzando. Sin embargo, la dinámica debe ir incrementándose en todas las comunidades, porque es la necesidad de que el espacio saneado sea habitable, que sea convivible, que sea de mayor sentido de pertenencia y que realmente esto genere mayor corresponsabilidad ciudadana. Ahora, allí en tu botón de YouTube hay una campanita. Tú tienes que tocar esa campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que montemos una nueva emisión de este podcast Conexión Madre Tierra. Hoy estamos hablando con el ingeniero Héctor Bravo acerca del reciclaje, y cuando vamos interactuando con tus comentarios, con tus ideas, vamos a ir desarrollando también nuevos temas que te interesen, que tengan que ver con la protección, la preservación de la vida en la Madre Tierra. Héctor, otra pregunta obligada. ¿Cómo reciclar en un país como el nuestro, que somos una cultura que no es tan disciplinada como los japoneses, que tienen 48 tipos de materiales para reciclar, o los países nórdicos que ya tienen toda una trayectoria y tú caminas por las calles y ves el contenedor amarillo, el azul, el verde, el naranja? Toda segregación de tal magnitud que genera una conducta social muy, muy, muy diferenciada. Sin embargo, es de una manera paulatina, de una manera adaptable, empezando simplemente en una segregación bifásica, lo orgánico y lo reutilizable. Lo orgánico simplemente sale con mayor ciclo de recogida y quizás se pudiesen acumular un poco más lo que son los reciclables, porque son los que no se degradan fácilmente y no generan pestilencia. Y hay que decirle a la gente, pero cartón, la misma comunidad del cartón, el mismo vidrio, el plástico mismo, los polímeros, inclusive las mismas telas, papel, también las latas. Las latas. ¿Tú te acuerdas, Héctor, sin que se nos caiga la cédula, de la época donde había mucho reciclaje de latas? No se veían latas en la calle. Exactamente. Ahora, por supuesto, cada vez menos son los productos que vienen en latas. En latas, totalmente. Pero el latón
es fundamental también para diversas industrias. La Sí, industria de sí, los sí, alimentos lo totalmente. usa mucho. Es importante decirle a la gente también que hay que limpiar, hay que lavar las cosas que vas a reciclar Ujú. para evitar Evitar. la proliferación de vectores y roedores. Así mismo Y es. ubicar un espacio, Héctor. Puede ser un espacio en tu casa Totalmente, totalmente. O en la misma cuadra, o en la que cuadra. sea un espacio comunitario para todos estos insumos que generan cierto volumen, pero el orgánico no genera tal magnitud de volumen. Ahora, yo te tengo una idea con el orgánico. Hacer compost. O Totalmente. sea, con las conchas y con las cáscaras se ubica también un espacio O comunitario. inclusive con los biodigestores tú puedes generar combustible. Entonces estas empresas pueden adaptarse a generar biodigestores para generar combustible a partir de los desechos orgánicos. Hemos visto cómo hay granjas que hacen metano, o sea, que aprovechan el metano, no lo hacen, lo Lo aprovechan. aprovechan, Porque ellos, lo controlan, lo manejan de manera controlada y viene el aprovechamiento y final. con el metano generan electricidad y Así hacen es. su autogeneración. O sea, son prosumidores. Así mismo es. Ahora, Héctor, otra pregunta clave. ¿Cómo hacer con todas estas cadenas de supermercados, de empresas que se lanzan como el Alka-Seltzer, pues, como una espasmódico? Se lanzan de pronto una super campaña de reciclaje y luego lo bajan. Ciertamente tiene que ir, como en todas las cadenas productivas, tienen que estar todos concatenados, todos enlazados, todos de la mano. De nada vale que esté de moda el reciclaje si no nos estamos preparados. Debemos tener conciencia en la preparación, pero también en su aplicación. Evidentemente es un tema en que nos llama a todos y yo creo que desde esta trinchera de lucha, bueno, debemos hacer el llamado para unificarnos y para empezar a impulsar experiencias exitosas. Si estamos preparados, simplemente es un tema un poquito de voluntad. Voluntad. Así es. Voluntad, planificación. Porque también los ciclos tienen que ser permanentes. A veces cuando la gente cree que estamos en una jornada especial de recolección, o sea, la basura es un reloj. Totalmente. Diariamente un Totalmente. ciudadano venezolano genera en promedio 1 kilogramo de basura. Este kilogramo de basura lo tenemos que multiplicar por la totalidad de habitantes que somos. Y allí vemos los volúmenes en toneladas día que terminan en vertederos. Ahí retorno a la pregunta que me hiciste. ¿Cómo un ingeniero termina en el ecosocialismo? Nosotros estudiamos saneamiento ambiental, estudiamos obras hidráulicas, hidrología, etcétera, etcétera. Y eso ayuda a que tú tengas una comprensión holística de los ecosistemas, del ambiente y de la tierra. Incluso revisamos, estudiamos, analizamos y proponemos proyectos de saneamiento en el tema de manejo de basura. Tú me comentaste uno previo y yo quiero que lo desarrollemos más, que es el de las ecobardas. Me decías que es posible en los ríos. Totalmente. En los entornos urbanos estamos, tenemos un sistema de disposición final tanto de aguas residuales como de sólidos que vienen arrastrados por la lluvia y terminan en los ríos y a su vez en los océanos, que mire, con hacer unos pequeños, vamos a hacer el ejercicio de la represa, pero no represa sólida, es con malla. Y con una malla que periódicamente, diariamente, las empresas de reciclaje lo pueden aprovechar, ahí tenemos un saldo positivo para la madre tierra. Entonces, estas experiencias que ya existen afuera, nosotros las podemos replicar acá, con mecanismos sencillos de poca inversión. Y en todas nuestras ciudades, en Caracas está el Guaire, en Barquisimeto está la Quebrada La Ruesga, en Barcelona está el río Neverí, y así sucesivamente está el mismo Tuy, en donde también confluyen todos estos entornos urbanos. En todas las grandes ciudades de Venezuela podemos aplicarlo. Está Claro, muy y fácil. así, de esa manera, evitar que el plástico termine en los océanos y genere tantos perjuicios para la biodiversidad marina. Y sobre todo, nosotros tenemos que ir viendo, Héctor, que aún podemos rescatar ese plástico y reutilizarlo, conectarlo en un ciclo de valor. Totalmente. Darle revalorizar ese Revalorizarlo. material. Ahí, como dicen, hay un negocio. Si lo quieren ver de esa manera mercantilista. Al que lo quiera ver así, Desde un punto de vista mercantilista, pero nosotros que lo vemos por la vida, porque al final hay otros ecosistemas que se ven afectados, al final generamos un saldo positivo para la madre tierra. Y los acarreos salen muy económicos porque es dentro de la misma ciudad. absolutamente. Ahora, yo no quiero terminar esta conversa sin que tú nos des tus redes sociales
para también que la gente interactúe contigo, se conecte con esta lucha que estás llevando, porque el tema del reciclaje, Héctor, es un tema de conciencia y es un gran dinamizador de la organización popular. Desde allí lo estamos viendo. El reciclaje como una actividad formativa de nuevos valores y sobre todo que nos reconecta con la madre tierra. Bueno, un placer. Mis redes sociales en Twitter, Instagram, @Héctor J Piso Bravo, @Héctor J Piso Bravo en Instagram, Twitter, Facebook, Héctor Bravo. Gracias por estar con nosotros ti, en Eric. Conexión Madre Chévere. Tierra.